Un saludo muy especial a toda la audiencia de Advenimiento TV, como también de Radio Advenimiento, y a mis hermanos y hermanas que nos siguen por los canales de YouTube. Bienvenidos otra vez al estudio de la lección de la Escuela Sabática en este día lunes 29 de noviembre. Doy gracias al Señor que me permite la vida y estar aquí con ustedes otra vez. Y a ustedes también gracias por permitirme llegar hasta sus hogares con estos estudios. Como dije ayer, Carmelo y Tony no me están acompañando en esta lección por razones que pues no podemos realmente coincidir con el tiempo de ellos y el de este servidor. Ojalá en algún momento más adelante podamos volver a juntarnos. Sin embargo, la obra sigue y yo tengo que avanzar con el estudio de la lección. Quiero aprovechar para enviar un saludo a los hermanos y hermanas que nos escuchan allá por el estado de Florida, recordándoles nuevamente que este viernes y sábado estaré allí en West Palm Beach predicando la palabra de Dios en ese congreso titulado Preparándonos para la gran crisis de la historia. El lugar donde este servidor estará es el 2491 Homewood Road, West Palm Beach, Florida 33406. Será este viernes a las 7:30 de la noche que empezaremos y luego el sábado desde las 9:15 por todo el día hasta terminar el domingo, incluso por la mañana. Quiero, hermanos, de una vez también agradecer profundamente ese apoyo que ustedes nos siguen dando aquí en este ministerio para desarrollar la obra médica misionera como es, de la manera que lo estamos haciendo, gratuita en la atención a los enfermos. Gracias, hermanos, porque mientras vamos predicando el Evangelio por la radio y la televisión las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en esos 4 canales de televisión rentados en señal abierta y esa radio también rentada en señal abierta. Mientras vamos haciendo eso, ustedes también, hermanos, con ese diezmo y ofrenda nos permiten que levantemos el brazo derecho del mensaje del tercer ángel, como es el de la reforma pro salud y la obra médica misionera. Sus diezmos y ofrendas son utilizados para eso, para llevar adelante esas dos obras. La proclamación del mensaje de los tres ángeles por un lado y la reforma pro salud y la obra médica misionera por otro lado. Como ya ustedes lo han escuchado, aquí ya dimos inicio a la atención a las personas enfermas, que por supuesto todavía se valen por sí mismas y que llegan acá a Shepherd para ser tratadas con los remedios naturales de Dios. Estamos en este momento ya prácticamente este día terminando de atender a los hermanos que vinieron de California. Por 21 días hemos estado aquí haciéndoles las terapias, hemos estado enfocándonos en su vida espiritual, en también el cambio de la dieta, y prácticamente ellos llevan un nuevo estilo de vida para su hogar. Ojalá que ellos lo puedan continuar, pero aquí ellos aprendieron en estos 21 días cómo desarrollar fe en el Señor y cómo cooperar con el Señor para ser sanos. Y lo bonito de todo es que lo cumplimos otra vez, no les hemos cobrado nada. Así como vinieron la vez pasada 20 personas por 10 días y les tratamos y no les cobramos nada, hoy estos 4 también, gracias a Dios, hemos cumplido eso de atenderlos sin cobrarles nada. Ya están listos los que vamos a atender para enero, el 7 de enero, y siempre queremos seguir haciendo esta obra así. Pero la hacemos así porque Dios nos ha bendecido a través de ustedes que ponen aquí ese diezmo y esa ofrenda. Yo quiero animarle a usted, amable televidente, radio oyente, que se une a nosotros para hacer esta misión del Señor así, de esta manera. Y si usted quiere enviar diezmos y ofrendas acá, a este ministerio, comuníquese con este servidor al 214-881-4029. O si no, allí usted en la pantalla puede ver las formas de cómo puede enviar aquí diezmos y ofrendas. Lo puede hacer por Zelle, utilizando este número que le di. Usted puede hacer transferencias vía esa aplicación Zelle. Puede también usted hacerlo a través de PayPal, yendo a nuestra página web www.iglesiaadvenimiento.org y dándole clic ahí donde dice donaciones, lo lleva a PayPal y por ahí usted puede donar. Puede también hacerlo con otra forma que aparece ahí mismo en la página web. Y, hermanos, pueden enviar cheque o money order a la dirección 214 Alpine CT
Irving, Texas 75060. O igual pueden llamar al número que les he dado y darlo inmediatamente a través de su tarjeta de crédito o débito. Yo le agradezco a Dios en primer lugar y a los que han atendido este llamado, que están haciendo posible que hagamos esta obra de esta manera como la estamos haciendo. Gracias a todos y gracias a los que van a atender esta invitación y se van a unir y van a también empezar a enviar esos diezmos y ofrendas acá. Dios les bendiga a todos y multiplique lo que queda en sus bolsillos. Como tal vez habrán escuchado ya, el 2 de enero vamos a abrir también las puertas a los estudiantes que quieran aquí sacar el curso de consejero en estilo de vida. Ese curso que se va a impartir por 6 meses y que estarán las personas que vendrán a estudiar aquí prácticamente internados en Shepherd. Será un curso teórico práctico, porque mientras están estudiando la teoría, están practicando con los mismos hermanos y hermanas que vienen aquí para ser atendidos. Así que si usted quiere registrarse para venir aquí a internarse por 6 meses y sacar el curso de consejero en estilo de vida, hermanos, comuníquense al ministerio. No le voy a dar la información yo, se la va a dar Génesis Romero, nuestra directora de salud aquí en Shepherd, pero de todas maneras pueden llamar acá y yo se lo transfiero a ella, la llamada. Solo quiero decirles que esto sí va a tener un costo, porque estamos hablando de un gasto de alimentación y otras cosas más durante 6 meses. Pero Génesis les va a dar esos detalles. Solo quiero decirles que la fecha límite para registrarse y poder participar en este curso de 6 meses, la fecha límite es el 23 de diciembre. De manera que ustedes tienen de aquí para allá el tiempo para anotarse y no se va a recibir tampoco tantas personas, está bien limitado. Miren ustedes cómo vamos a empezar el año con pie derecho. 2 de enero inicia el curso de consejero en estilo de vida. 5 días después, el 7, inicia los tratamientos para los que ya están en la lista que van a ser atendidos con los remedios naturales de Dios. Yo quiero de verdad animar a aquellos que quisieran servir al Señor a través de esta forma de atender al prójimo, como es enseñándole a tener un estilo de vida diferente, que no esperen más y aprovechen y se registren y vengan aquí a Shepherd. Ustedes van a aprender aquí sobre anatomía, fisiología, hidroterapias, helioterapia, geoterapia, todo lo que tiene que ver con, hermanos, las terapias naturales, los remedios naturales de Dios. Será una bendición, la verdad, los que aquí vengan, porque saldrán preparados para ser obreros médicos misioneros, listos para servir a Dios y a su prójimo. Bueno, después de haberles dado esta promoción, voy a orar para el estudio de hoy. ¿Qué les parece? Amantísimo Padre que está en el cielo, ruego, Señor, que su Espíritu Santo esté conmigo para darme entendimiento y saber explicar su palabra. Ruego también que mis hermanos usted les ayude para comprender lo que ellos necesitan para ser mejores cristianos. Bendiga la audiencia, Señor, tanto de la radio como de la televisión, y enséñanos a comprender lo que usted ha dejado para nosotros. Se lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos en el desarrollo de la lección de esta semana, que es Caminando en el Espíritu, con el subtema de hoy, que es vigilando nuestra propia actitud. Esta es otra manera de cómo se camina en el Espíritu, vigilando nuestra propia actitud. Vamos a entrar en materia, porque la lección pregunta que ¿cuál es la advertencia dada contra el hábito vicioso de criticar duramente a los demás? ¿Y qué ocurre con esto? ¿O por qué ocurre esto, mejor dicho? Miren ustedes, solo en la pregunta ya hay mucho para hablar. Si vamos a vigilar nuestra propia actitud, como dice el subtema de hoy, debe ser empezando por ahí.
con eso de ser criticones. Ese es un vicio, es un hábito feo y eso es pecado. Ese hábito vicioso de criticar duramente a los demás, hermanos y hermanas, la Biblia dice que no lo debemos hacer. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué, hermanos, es que tendemos a hacerlo? Bueno, vamos a dejar que la palabra de Dios nos lo diga. Dice en Gálatas 5, versículo 15, lo siguiente. Gálatas 5, versículo 15. Dice la Escritura: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Oh, hermanos y hermanas, ¿a dónde habían caído los Gálatas? Por no estar, hermanos, queriendo mantenerse en la salvación por gracia y por estar siempre detrás de las leyes ceremoniales, ellos ahora habían caído en una condición donde el amor al prójimo, el ser guiados por el Espíritu, no era parte de sus vidas. Y llegaron a este punto, hermanos, donde se mordían y se comían los unos a los otros. Oh, hermanos, dice el apóstol Pablo, miren que no se vayan a consumir los unos a los otros. Esto, hermanos, es algo que tiene una connotación con los animales salvajes. Esto es algo, hermanos, que solo se puede ver en la selva, donde los animales salvajes se devoran, donde ellos, hermanos, se atacan entre sí. Pero que ocurra entre cristianos, esto es algo vergonzoso. Esto no puede ser. Aquí nosotros miramos que esto solo ocurre en aquellos creyentes que no se aman los unos a los otros y ni mucho menos se sirven los unos a los otros, como decíamos ayer. ¿Por qué ocurre esto? Salmo 59, 12. Vean lo que dice. Salmo 59, 12. Dice: por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia. ¿Por qué ocurre esto? De criticarnos duramente los unos a los otros, de mordernos los unos a los otros, de, hermanos, llegar hasta el punto de, como dice Pablo, no se vayan a consumir los unos a los otros. ¿Por qué? Por el pecado de nuestra boca. Esto de estar uno criticando todo el tiempo, hermanos, eso es un pecado de la boca. Esto, dice, es por la palabra de los labios. Y esto es, hermanos, por la soberbia que nos caracteriza y por la maldición, dice, la mentira que profieren. Qué tremendo, hermanos. Miren, tenemos que estar vigilantes sobre esto, porque, seamos sinceros, en esta categoría hemos caído, o es posible que alguien esté cayendo, de ser un criticón, de ser un soberbio, de ser un mentiroso, de ser una persona que se muerde con el otro como que si fuera animal salvaje. Así que si vamos a caminar en el Espíritu, como dice el título de la lección para toda la semana, vigilemos de que no caigamos en ese gran pecado. Dice el don de profecía que el yo siempre albergará una gran estima por sí mismo. Y cuando los hombres abandonan su primer amor, dejan de guardar los mandatos de Dios y comienzan a criticarse unos a otros. ¿Cuándo es que ocurre esto? Cuando los hombres, dice, abandonan su primer amor.
Oh, hermanos. Por eso dice, vigilando nuestra propia actitud. Porque si ya andamos en esas cosas, es una señal que nosotros hemos dejado el primer amor. Dice, este espíritu seguirá luchando por la supremacía hasta el fin del tiempo. Satanás está tratando de fomentarlo de manera que los hermanos, en su ignorancia, intenten devorarse mutuamente. Esto no glorifica a Dios. Por el contrario, lo deshonra muchísimo y contrista al Espíritu Santo. ¡Wow, hermanos! ¡Qué tremendo! ¿Hasta dónde estamos llegando con este pecado? Dios nos ayude. Y miren ustedes, el diablo dice, tratando de fomentar esto en los hermanos, al punto que se devoren entre ellos mismos. ¿Por qué se destruyen las iglesias? ¿Por qué en las iglesias de repente se va un montón de gente y quedan pocos? Hermanos, muchas veces es por el chisme. Es por andar en ese pecado de criticarse unos a otros, de destruirse unos a otros, de morderse unos a otros. Los que no aguantan que los critiquen se van, pero a veces ellos no aguantaron que los critiquen, ellos mismos también estaban criticando. Oh, qué triste. El diablo, dice, induciendo a los cristianos a hacer eso, para que se devoren unos a otros y así no glorifiquen a Dios, sino que lo deshonren y contristen al Espíritu Santo. Miren qué tremendo. Sigue diciendo, Satanás se regocija porque sabe que si puede lograr que un hermano vigile a otro hermano en la iglesia y en el ministerio, algunos se desalentarán y se desanimarán y abandonarán su puesto del deber. Esta no es la obra del Espíritu Santo. Un poder subalterno está obrando en las cámaras de la mente y en el templo del alma para colocar sus atributos donde deberían estar los de Cristo. Mente, carácter y personalidad, tomo 2, páginas 663 y 664. ¿Escuchó? Esta no es la obra del Espíritu Santo. ¿La de qué? La de estar siempre vigilando a los hermanos y aún en el ministerio y tratando con esas críticas de desalentarlos y desanimarlos. Esto dice, lo que es un poder obrando en las cámaras de la mente para colocar sus atributos donde deberían estar los de Cristo. Y los atributos de Cristo no tienen nada que ver con toda esta descripción que da la Biblia de las personas que tienen el pecado de la boca, como es las críticas, como es todo lo que acabamos de leer. Ahora, ¿cómo podemos librarnos de la raíz de las divisiones, como es la de los malos pensamientos, por ejemplo? Porque siempre, hermanos, que hay divisiones es porque se le da cabida en la mente a algo malo. Se abriga un mal pensamiento y luego se expresa con palabras. ¿Cómo podemos librarnos de eso, hermanos? Bueno, Efesios 5:8, escuchen lo que dice. Efesios capítulo 5, versículo 8. Dice la palabra del Señor. Efesios 5:8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Entonces, ¿cómo podemos librarnos de la raíz de las divisiones? ¿Cómo es la de los malos pensamientos? Andando, hermanos, como hijos de luz. No andar como andábamos antes, en las tinieblas. Pero todavía hay otro texto más, y es el de Colosenses 3, versículo 12 y 15. Colosenses 3, verso 12 y 15 nos dice lo siguiente. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios
gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Mire cuánto hay acá. Porque está contestando la pregunta que cómo podemos librarnos de la raíz de las divisiones como es la de los malos pensamientos. Bueno, aquí nosotros encontramos que nos podemos librar si nos vestimos como escogidos de Dios, si andamos mansamente, con paciencia, para con los demás, soportándonos, dice, los unos a los otros, y también perdonándonos. Si alguien tiene queja contra otro, dice, pues perdone de la manera como Cristo le ha perdonado a usted, perdone a ese con quien usted tiene la queja. Y entonces dice, usted va a estar vestido de amor y la paz de Dios va a gobernar en su mente. Por eso que decía, los malos pensamientos. ¿Por qué? Porque la mente aquí está escrita bajo la palabra corazones. Dice que debemos nosotros dejar que la paz de Dios gobierne en nuestras mentes en la medida en que, hermanos, nos comportamos como cristianos de verdad. Y lo que más me gustó es sed agradecidos. Sed agradecidos. Esto es algo que debemos nosotros tener en cuenta, hermanos, para nosotros reflejar el carácter de Cristo, porque prácticamente en todas estas características, aquí lo que está mostrándose es el carácter de Jesús. Dice la sierva del Señor en Cada Día con Dios, página 205. Abran la puerta del corazón a su espíritu y su gracia, todos los que profesen ser cristianos. Entonces la paz de Cristo gobernará de tal manera el corazón y se manifestará de tal modo en sus caracteres que no habrá discordia, ni contienda, ni emulación, ni morderse, ni devorarse mutuamente, ni lucha por la supremacía. Será un esfuerzo muy grande y ferviente para vivir la vida de Cristo. Debemos representar su espíritu de misericordia y no dar ocasión a que nadie siga nuestro ejemplo haciendo el mal. Jesús era cortés y benévolo, fue obediente a todos los mandamientos de su Padre y lo hizo sin discusión y sin consultar ni a la conveniencia ni a sus intereses personales. Él es el modelo, hermanos. No tenemos otro. Si contemplamos a Cristo, seremos, dice, transformados de gloria en gloria, es decir, de carácter en carácter. No seremos los mismos esposos que somos hoy, las mismas esposas que son ahora. No seremos los mismos hermanos que somos hoy. Seremos hermanos de verdad, personas que es agradable para cualquiera juntarse con nosotros, hablar con nosotros, convivir con nosotros, porque nosotros reflejamos el carácter de Cristo como es representado aquí en la Escritura, donde somos hermanos misericordiosos, buenos, humildes, mansos, pacientes, que soportamos a los demás, que perdonamos. Oh, hermanos y hermanas, se necesita practicar esto ahora, antes de que Cristo venga, para llevarnos al cielo. Se necesita que esta manera de vivir, que es una forma de caminar en el Espíritu, hermanos, nosotros la podamos experimentar. Interesante todo lo que dice aquí, que Jesús era cortés y benévolo y Él siempre buscaba el beneficio de los demás. Dice todavía más la lección, andar en la luz, dice, significa ser decidido, pensar, ejercer fuerza de voluntad, en un ferviente intento de representar a Cristo en la dulzura de su carácter. Dice, significa apartar toda lobreguez. No debéis descansar satisfechos diciendo solamente, soy un hijo de Dios. ¿Estáis contemplando a Jesús y al contemplarlo os estáis transformando a su semejanza? Caminar en la luz significa avanzar en el desarrollo de los dones espirituales. Hijos e hijas de Dios, página 202. Y luego para cerrar dice nuevamente en este mismo matinal, en la página 200, dice,
Cuán terrible es ensombrecer el camino de los demás, trayendo sombra y oscuridad sobre nosotros mismos. Que cada uno se cuide a sí mismo, no cargue sobre los demás sus defectos de carácter. Así vemos entonces que debemos caminar en el Espíritu, vigilando nuestra propia actitud para no ser como el apóstol Pablo dice que eran los Gálatas, para no caer, hermanos, en ese gravísimo error y resolviendo ese problema, si ya estamos en él, andando en la luz, pero teniendo claros que andar en la luz significa, hermanos, prácticamente representar a Cristo en la dulzura de su carácter y ser, como decía aquí el libro de Colosenses, una persona que muestra las características de Cristo en su vida. Ojalá que nos propongamos eso hoy y vamos a orar para pedirle a Dios que nos ayude a que lo podamos hacer, hermanos, porque necesitamos caminar en el Espíritu. Y estas son las maneras de cómo se camina. Vamos a orar y a pedirle a Dios su ayuda. Gracias, Padre Celestial, porque una vez más en tu misericordia nos has mostrado cómo se debe caminar en el Espíritu. Y es vigilando nuestra propia actitud. Oh Señor, tú sabes cuál ha sido nuestra actitud hasta este día, de orgullo, de crítica, de murmuración, de prácticamente como los animales devorarnos unos a otros. Oh Padre, qué mal testimonio, qué mal carácter hemos mostrado. Claramente se mira que necesitamos, para que esto se arregle, una transformación completa de tu parte. Una, Señor, manifestación de tu amor nuevamente, cambiando nuestra vida. Nosotros nos entregamos a ti, Señor, reconociendo este pecado de la boca, de la soberbia, de la mentira, de tantas cosas, Señor, que hemos hecho hasta aquí. Reconocemos esto y te pedimos que nos perdones. Y te suplicamos, por favor, que nos ayudes para que de ahora en adelante, como dice tu palabra, andemos en la luz. No andar en las tinieblas como andan los que no te conocen. Esos sí pueden andarse devorando unos con otros y pueden caer en ese pecado, pero nosotros no, Señor, porque estamos en la luz. Así que no queremos, Padre, volver a las tinieblas. Y te rogamos que nos ayudes a caminar en la luz que proviene de Jesús, para reflejar de esa manera tu carácter y así, Señor, estar listos para irnos contigo cuando tú vengas a traernos. Señor, en tus manos de amor nos ponemos y te pedimos que nos cambies. Y de ahora en adelante, nosotros, Señor, realmente, en nuestras relaciones con todos los demás, podamos mostrar que efectivamente tú moras en nosotros y nos estás cambiando y somos diferentes. Te rogamos esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.